Este programa, Juan Luis Montero. Querido Juan Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Francisco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Y mira, bueno, es importante subrayar y, bueno, presentar también un libro que fue escrito por Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega y tu amigo Samuel Ibarra Vargas, abogados, doctores en Derecho, que han sacado un libro de medidas cautelares, teoría y práctica, que se me hace elemental en estos tiempos. Creo que sería un libro de cajón para todos aquellos que litigan, inclusive para todo aquel ciudadano que quiere conocer sobre sus derechos y un derecho tan importante como es la presunción de inocencia, un principio tan elemental en un proceso. Lo hemos platicado y tocado mucho en estos espacios, pero es grato presentar el libro, pero me es más importante el pues, conocer, porque, mira, hace unas 2 semanas volvió a ser tema la prisión preventiva oficiosa, en donde la Corte se pronunció manifestando que, bueno, no iba a ser aplicada para algunos delitos de carácter fiscal, pero más allá de todo esto es el que hemos olvidado, la Corte y los propios que aplican el sistema penal acusatorio, sobre que la prisión debe ser pues la última de las medidas preventivas cautelares, como le queramos llamar, precautorias, como le queramos llamar, la medida cautelar, la última de las 14 que señala nuestro Código Nacional. Es decir, antes de pensar en poner en prisión a alguien en base al principio de presunción de inocencia, tendremos que acudir a 13 medidas que son elementales, ¿no? Que son importantes para poder cuidar el proceso, que esa es la intención. La intención no es llevar a la cárcel a las personas, la intención no es cumplir con aquel berrinche o aquel interés que tenga la contraparte, el agraviado, la víctima, el ofendido, de ver a una persona tras las rejas. Eso es válido hasta cierto punto, es decir, la emoción de una persona de querer ver a quien de alguna u otra forma le causó un daño tras las rejas. Pero el Estado debe de procurar precisamente por ese cuidado a la presunción de inocencia. Siempre hemos dicho que en este país, en este Estado de Derecho, pues la presunción a uno cuando comete un delito se le trata como culpable o como cualquier otra cosa, menos como inocente. El tratamiento que se nos da es de culpable. Entonces, este libro de medidas cautelares deja ver cómo la Corte ha expresado en diferentes jurisprudencias, en diferentes tesis, de manera expresa, lo importante que es para la aplicación del derecho y más en la materia penal, en los procesos penales, esta presunción de inocencia y el hecho de que sea la última de las medidas cautelares que se puede utilizar. Antes, poder cuidar los procesos con cualquier otra de las medidas cautelares. Y entonces, también, pues, atender algo que nunca el Ministerio Público hoy en día, el fiscal, ha tenido la precaución o la obligación de determinar sobre la evaluación de riesgos procesales y estudios técnicos sobre riesgos procesales. ¿Sí? Esto es el instrumento que se tiene para valorar si la persona que es vinculada a proceso, ¿sí? Tiene algún riesgo de caer en los 3 supuestos, que es atentar contra el testigo, ¿sí? No acudir a las audiencias o inclusive escaparse, es decir, no estar dispuesto a darle continuidad a un proceso, ser prófugo de la justicia. Y por eso hoy en día, en base a ese temor que se tiene, tanto los abogados defensores como los propios imputados, pues nos da miedo ir a la audiencia inicial, a esa audiencia donde nuestra principal garantía es aquí estoy presente. Y aquí, además de que aquí estoy presente, tienes 13 medidas cautelares, ¿sí? Para, antes que nada, poder dejarme en libertad que determinar una prisión preventiva justificada, que hoy en día se compara con la oficiosa. Casi la justificada podríamos leer que se trata de una prisión preventiva oficiosa y que va a provocar que lleve mi proceso interno. Y entonces, como bien dice aquí en el libro, pues las medidas cautelares muchas veces siguen el rumbo de la política y no el camino del Estado. Y esto es cierto, ¿sí? Más que seguir el camino del Estado de Derecho, se está siguiendo lo que políticamente conviene. ¿Te acuerdas de los jueces de consigna de antes que queríamos superar con el nuevo sistema acusatorio? Bueno, pues continúa aquel juez que curiosamente de control, que no tiene conocimiento del asunto, pues hoy en día es
parte elemental en los intereses de las partes y en los intereses del propio Estado.